Señora Mónica vivió desde muy pequeña en el barrio de La Morelos, en la parte centro del Distrito Federal, pero hace algunos meses decidió mudarse a una casa que heredó de su abuela y que se encuentra ubicada en Tulpetlac de Catepec. Esta casa le pareció un poco más conveniente para su familia por el tamaño, dado que en la colonia Morelos vivían en un departamento muy pequeño, y esta casa representaba más comodidad para ella y su familia. De hecho, ella tenía muchos años que había heredado la casa, pero hasta hace unos meses decidió moverse con su familia. Ella recuerda que cuando era pequeña le fascinaba ir a visitar a su abuela a esa casa, dado que tenían un gran patio, en donde ella con sus hermanos podían jugar libremente, y también recuerda que se le hacía muy agradable el hecho de que esta casa se encontraba en una calle cerrada, es decir, el tránsito que se veía en la calle era precisamente solo los vecinos que vivían en la misma cuadra. Eso le fascinaba, porque ella cuenta que podía salir a la calle y andar en bicicleta sin que nadie los molestara, a diferencia que en la Morelos. Las calles eran y continúan en la actualidad muy transitadas, y era muy peligroso andar en bicicleta, y por lo tanto su mamá siempre le impidió a ella y a sus hermanos estar afuera en la calle jugando. Por eso el ir a visitar a su abuela y pasar las vacaciones con ella le llenaba de gozo. Dice la señora Mónica que recuerda que en una ocasión que estaba en la cuadra de la casa de su abuelita jugando a la pelota con algunos niños de la cuadra, por accidente volaron la pelota a la casa de enfrente. Todos los niños se desanimaron al ver que esto pasó, porque sabían por hecho que esa pelota ya no la podrían recuperar. Dice la señora Mónica que les dijo a los otros niños que no era problema, que solo se trataba de ir y tocar la puerta y que les devolverían la pelota. Los niños le dijeron que eso era imposible, dado que la casa estaba abandonada desde que mataron a una mujer ahí adentro. Mónica pensó que los niños le estaban jugando una broma, pero ellos juraron que era verdad, que ahí adentro habían matado a una mujer joven y que desde entonces la casa se encontraba deshabitada. Por el momento los niños olvidaron la pelota y comenzaron otro juego, pero para Mónica no podía pasar por olvidado tan inquietante noticia. Así que una vez que terminó de jugar y entró a la casa, le preguntó a su abuela sobre lo que los otros niños dijeron. La abuela de Mónica le dijo que esos eran puros cuentos y que no se preocupara, pero sí le hizo prometerle que no se acercaría a ese lugar, dado que ya tenía mucho tiempo abandonado y que podría ser peligroso. Mónica dejó de cuestionar al respecto y con el tiempo ya no le dio importancia, sino hasta fechas más recientes en las que ha ocurrido acontecimientos relacionados con esta casa. En la actualidad, la recámara de la señora Mónica es el mismo cuarto donde dormía su abuela. Esta habitación se encontraba en el segundo nivel de la casa y tiene unos grandes ventanales que le permiten tener vista hacia la calle, en especial a la casa de enfrente, la misma casa que les comento que lleva muchos años deshabitada. Desde que una noche común y cualquiera, eran aproximadamente pasadas las 12 de la noche, cuando la señora Mónica despertó con la necesidad de ir al baño. Así que se paró y fue al baño, y de regreso le pareció ver algo muy raro justo en la casa de enfrente. La señora Mónica se acercó a la ventana y pudo ver cómo un joven entre los 17 a los 20 años de edad estaba en la parte superior de la barda de la casa de enfrente, con la intención de salir de la casa. Esto le molestó mucho a la señora Mónica, dado que ella sabía que esa casa estaba deshabitada desde hace muchos años, así que asumió que aquel joven no estaba haciendo nada bueno dentro de aquella casa. Por lo contrario,
que lo más seguro es que quizá estaba utilizando el terreno baldío para drogarse o quizá para hacer cosas indebidas. Ella trató de poner atención a las características de aquel joven, solo si por acaso tuviera que dar alguna descripción a la policía. Y a pesar de que era tarde y estaba un tanto oscuro, pudo notar algunos rasgos de la cara de ese joven, y también pudo notar que su rostro se veía muy alterado, más como si estuviera queriendo huir lo más pronto posible de aquel lugar. Algo que le hizo pensar de que aquel joven no estaba haciendo nada bueno dentro de la casa. Al día siguiente la señora Mónica le comentó lo que vio a su marido, el cual no le dio mucha importancia. Él le dijo que lo más probable era que aquel joven se estuviera drogando. Para poder explicar la reacción del esposo de la señora Mónica, quizá tenga que explicarles que ellos, habiendo vivido durante la mayor parte de su vida en el barrio de La Morelos, habían tenido que crecer lidiando con esa clase de problemas. Es decir, para las personas de la colonia, el hablar de cosas como drogadicción, crimen organizado, prostitución y otros males de las grandes urbes es algo muy común que no los puede espantar tan fácilmente. Entonces la señora Mónica se enfadó. Ella le dijo a su marido que también ese tipo de ambiente era de lo que trató de alejarse, que no quería comenzar con este tipo de cosas y que ella deseaba que sus hijos estuvieran en un mejor lugar, es decir, menos peligroso, y que no quería que esto creciera más y que después tuvieran un problema más grande y que ese terreno fuera ocupado por más vagos y que después fuera más difícil el hacer algo. En ese mismo día la señora Mónica trató de investigar con los vecinos y saber si esto era algo usual que pasaba en la casa abandonada, y le preguntó a la vecina de la casa de al lado si ella había visto algo al respecto. La vecina no mostró mucho asombro. De hecho, le confirmó que no tan solo ella, pero que varios de los vecinos ya habían visto algo así. Lo que cuentan es que han llegado a ver hombres, por lo común jóvenes, que se les ha visto salir del terreno, pero las personas que los han visto han afirmado que estas personas lucen como si estuvieran escapando. La señora Mónica trató de ver entre los espacios que tenía aquel viejo portón y la pared de aquella casa abandonada, pero no pudo ver nada extraño, solo el amplio espacio sin construcción, sin nada más que la hierba que crecía demostrando el tiempo de que nadie había habitado el lugar. En los siguientes días, la señora Mónica no logró ver nada más, a pesar de que estaba atenta de ver si alguien entraba o salía del lugar. De hecho, mandó a poner más luces para que afuera de su hogar estuviera más iluminado. Ya pasado algunos días, la señora se encontraba en el mercado comprando las cosas para su despensa, cuando vio a un joven el cual rápido reconoció, dado que ella es de esa clase de personas que nunca olvidan un rostro, y ella lo identificó como aquel muchacho al que vio saliendo de la casa de enfrente, y lo enfrentó y le dijo: «¡Hey tú, cabrón! Yo te vi que estabas brincándote del terreno de enfrente de mi casa». El joven, al escuchar los gritos de la señora Mónica, trató de alejarse. La verdad es que la señora Mónica era una mujer de armas tomar, brava, que no se dejaba intimidar tan fácilmente. Pero tan rápido como ella vio que él trataba de alejarse, se le adelantó y lo jaló del brazo y le dijo: «Te estoy hablando, cabrón. ¿Por qué te metiste a aquella casa?». El joven, espantado, le dijo que no había sido su intención, que él
no había buscado el irse a meterse ahí. Ella le dijo que a qué se refería con eso. El joven le contó la siguiente historia. Le dijo que aquel día ya era tarde y que iba de regreso a su casa y que vio una joven muy bonita que le comenzó a hacer la plática. El muchacho dijo que comenzaron a platicar mientras que caminaban juntos, que la muchacha le dijo que tenía suerte de haberlo encontrado porque le daba mucho miedo caminar sola. Él le dijo que no se preocupara, que él podía acompañarla hasta la puerta de su casa, y que ella se puso muy contenta al escuchar aquello, y que lo tomó de la mano y que le mostró el camino a su casa. El joven le dijo a la señora Mónica que al principio se sentía contento de haber conocido a una mujer tan hermosa, y así fueron platicando hasta que llegaron a la casa. Ella le dijo que ahí vivía y abrió la puerta. Él se despidió de aquella hermosa mujer, pero ella le dijo que le quería pagar el favor y que pasara solo unos minutos, que le quería invitar una taza de café. El joven, más contento, aceptó y entró, pero una vez adentro se dio cuenta que ese lugar era muy extraño, porque no había ninguna construcción de ningún tipo, solo un gran espacio de maleza y hierba por todos lados. Y ya estando adentro, la joven comenzó a caminar hacia el fondo de la casa y que le dijo que la siguiera. Pero en ese momento él tuvo un mal presentimiento, seguido de un gran sentimiento de terror, que lo único que se le vino a la mente fue que tenía que escapar lo más pronto posible de ese lugar. Así que en lo que la hermosa joven caminaba al fondo de la casa, él aprovechó para dar la vuelta, saltar la barda y salir huyendo a toda velocidad. La señora se quedó por un momento sin palabras, pero tan rápido reaccionó, le dijo: escúchame, cabrón, yo no me voy a tragar tus cuentos, y si para la próxima vez te veo cerca de mi casa, te voy a disparar en la cabeza. Aquel joven le arrebató el brazo y le dijo que ya le había dicho que ni loco regresaba ahí, y de inmediato se alejó del lugar, dejando sola a la señora Mónica. Esta situación fue muy extraña para la señora Mónica. En primera instancia, ese joven, después de todo, no tenía la facha de ser drogadicto, o por lo menos nada a lo que la señora Mónica estaba acostumbrada a lidiar en la colonia Morelos. Pero por otro lado, la historia que le contó el joven estaba muy fantasiosa, porque ella sabía que nadie vivía en esa casa y que todo lo que el joven decía estaba fuera de la realidad. Así que sin más que hacer, la señora estuvo un poco más tranquila, pero sin dejar a un lado el detalle de seguir al pendiente por si alguien más trataba de entrar a ese terreno sin autorización. Los días siguientes fueron muy tranquilos. De hecho, cada vez que la señora Mónica tenía la oportunidad, miraba hacia la casa de enfrente para cerciorarse de que todo estuviera bajo orden. Pero pasó que una noche se encontraba la señora con su familia viendo películas. Ya era muy tarde por la noche. Ellos se encontraban en la sala de su casa. Se acercaba casi las 12 de la noche cuando terminó la película que todos estaban viendo, y ella decidió que era tiempo de ir a la cama a descansar, pero su esposo y sus hijos todavía tenían ganas de ver una última película. Para ella le pareció bien, dado que los niños no tenían que ir a la escuela al día siguiente, pero ella, por el contrario, decidió ir a dormir y dejarlos continuar viendo otra película. La señora subió a su habitación y antes de meterse a la cama, decidió checar por la ventana como siempre, y todo parecía muy tranquilo, como los días pasados.
pero de pronto volteó la mirada hacia el inicio de la calle y se percató que venía una pareja de personas, hombre y mujer, tomados de la mano caminando con dirección a la casa abandonada. Ella esperó a ver si eran algunos de los vecinos y si se detenían en alguna de las casas habitadas, pero no fue así. Esta pareja continuó caminando hasta llegar a la casa de enfrente. La señora se dio cuenta que era un hombre que venía caminando sosteniendo de la mano a una hermosa mujer y que en cierto momento se detuvieron con la intención de entrar a la casa. La joven estaba tratando de abrir la puerta sin soltar de la mano a aquel hombre. En ese momento, la historia que le contó aquel joven en el mercado a la señora Mónica le pareció verdadera, pero ella estaba segura de que nadie vivía en esa casa. Esas dos personas eran ajenas del lugar y que no tenían por qué estar ahí, así que no le importó en absoluto el intervenir. Así que decidió abrir la ventana de su cuarto y ya casi cuando aquella pareja estaba por entrar a la casa, la señora les gritó: ¡Hey! Ustedes dos, ¿a dónde van? De inmediato el hombre que iba con la muchacha volteó a ver a la señora Mónica, que se encontraba en la ventana viéndolos. Aquel hombre no entendía por qué les estaba gritando, y cuando volteó a preguntar algo a la hermosa joven, pasó algo espantoso. Tanto como aquel hombre, y a pesar de la distancia, la señora Mónica se percataron que el rostro de la mujer cambió. Su semblante era espantoso, sus ojos se veían rojos como si fueran de fuego, y de su boca se podían ver unos grandes colmillos como si fueran de un animal salvaje. El hombre con horror trató de soltar de la mano de aquella joven, pero aquella mujer no lo dejó ir. Por lo contrario, le jaló la mano y esta criatura le comenzó a morder la mano a aquel pobre hombre, mientras la señora Mónica veía todo paralizada de miedo. El pobre hombre se revolcaba del dolor sin poder soltarse. En ese mismo momento el esposo de la señora Mónica escuchó el grito de su esposa y subió a la habitación a toda velocidad. Y cuando entró al cuarto se dio cuenta que su esposa estaba paralizada del temor, mirando hacia afuera, y cuando se asomó también él por la ventana, vio a la mujer que estaba atacando a aquel hombre. Cuando el señor vio aquella situación, le gritó a aquella cosa que dejara ir a aquel pobre hombre. Ese espantoso demonio volteó a ver a Mónica y a su esposo con sus ojos diabólicos, y en ese momento el hombre aprovechó para jalar su mano y correr con toda su energía para escapar del lugar. Aquel espantoso demonio no intentó perseguirlo, por lo contrario, no dejaba de mirar a la pareja de esposos, y de repente dejó ir al viento un grito aterrador que provocó que la pareja de esposos casi muriera del susto. Y después esa criatura pegó un brinco no humano para posarse en un árbol que estaba fuera de la casa de la señora Mónica. En ese momento, el esposo se dio cuenta que la ventana seguía abierta y tan rápido como pudo cerró la ventana y dio un paso atrás. Esa cosa seguía posada en las ramas de aquel árbol, observando a la pareja. De repente, dio otro espantoso grito que se escuchó en todas partes, y después de eso pegó otro brinco y desapareció en el cielo. Una vez que los esposos pudieron reaccionar, lo único que se les ocurrió
fue el hablar a la policía y decir que habían presenciado cómo una mujer atacaba a un hombre afuera de su casa. La policía llegó de inmediato a la casa de la señora Mónica. La señora Mónica y su esposo todavía no podían entender cómo esa espantosa criatura fue capaz de dar semejante brinco para después desvanecerse en el cielo. Y por lo tanto, lo único que le dijeron a la policía fue que habían visto a la mujer atacando al hombre. Los policías escucharon atentos lo que decían la pareja de esposos. Ellos también ya habían revisado el lugar donde se les había dicho que había ocurrido el ataque. La pareja les juraron que lo que pasó fue cierto y que les juraban que no estaban tratando de hacerles perder su tiempo con mentiras, que lo que vieron fue real. El policía le dijo que sí les creía, en absoluto, lo que decían, porque antes de hablar con ellos, cuando checaron enfrente de la casa, encontraron en el suelo los dedos de la mano de aquel pobre hombre. Los policías dijeron que nunca habían visto algo así.